Guatemala es uno de los países donde para mucha gente el evangelio ha llegado y ha permeado todas las capas de la sociedad. Y entre tantas iglesias, hay una iglesia muy relevante que es la iglesia Tiempos de Gloria, con los pastores Alfonso y Sofía Bocache. Y ellos están acá con nosotros hoy, así que queremos darles la bienvenida. ¿Cómo están, pastores? Bien, muchas gracias. Felices de poder estar acá contigo y con esta congregación maravillosa que también tienen, que es intimidad con Dios. Acá en Houston, de verdad que estamos felices. Bueno, quiero que se sientan relajados hoy porque vamos a hablar para que nadie se entere. Es algo entre nosotros acá, pero vamos a comenzar con las damas. Sofía, pastora Sofía, ¿a qué edad descubriste que tenías el llamado de Dios para ser líder o para pastorear una iglesia? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, un gusto, de verdad, me siento en casa. Bueno, el llamado empezó, yo creo que desde que iniciamos nuestra relación, el Señor nos alcanzó a ambos. Y ahí encontró la tierra prometida. Amén. Ahí empezó a encontrar la tierra prometida. Y tuvimos un proceso de formación, de crecimiento en lo personal. Y en un momento dado, bueno, tenemos ya 16 años de estar pastoreando. Y el llamado de Dios fue muy lindo, fue muy, muy directo a nuestras vidas. Sabíamos que había algo de parte de Dios para nosotros, pero no sabíamos cómo. Y simple y sencillamente le creímos a Dios con todo nuestro corazón y empezamos a ver cómo las puertas empezaron a abrir, pero fue muy directo. De hecho, fue una noche que nunca voy a olvidar, en la sala de mi casa, donde Dios literalmente se manifestó a mi vida y me hizo el llamado. Me dijo, te estoy llamando. Oh, qué interesante. Fue un encuentro personal con Dios. Así es. Tú sabes que todos tenemos ese mismo encuentro a la hora de ser llamados. Hay veces que demoramos los procesos de Dios, hay veces que estorbamos el proceso de Dios. Y creo que por ahí escuché una historia como que hubo un momento en que el pastor Alfonso nunca pensó ser un pastor de una iglesia. Sí, a mí fue un poco diferente, fue casi al mismo tiempo. Ahora Sofía lo tenía más claro que yo, porque creo que yo me resistía. Oh, ya. Cuando estamos apoyando a una persona y de repente llega la persona que estaba encargada, nos dice, bueno, es el tiempo que ustedes ejerzan el pastorado, Dios los ha llamado. Wow. Y lo primero que yo le digo, yo no quiero esto para mi vida, yo ya tengo mis planes en una empresa, en un trabajo, yo como que mi dirección era otra y de repente te van a hablar algo así y dije, no. O sea, comenzaste como empresario primero. Sí. Qué interesante. Sí, ya llevaba muchos años, llevaba casi 17, 18 años, o sea, ya tienes realmente tus planes hechos. Wow. Y literal creo que en mi caso, cuando me dicen, Dios nos puso que tú te encargues de la obra. Te empujaron. Me empujaron a la piscina, que tú dices, tiraron al agua. Qué hermosa esta piscina, y alguien te empujó. Yo dije, cuando sentía estaba en el agua, y entonces pasé un tiempo de resistencia, en donde había muy pocas personas, y yo lloraba antes de dar la palabra de la frustración. Entonces yo siempre le decía a Dios, tengo muchos defectos, pero si una cualidad tengo es obediente. Si tú quieres esto para mi vida, perfecto, pero voy a ser íntegro contigo, estoy frustrado, yo no quiero esto para mi vida. Y es que lo que sucedió también es que nosotros pues nunca anhelamos un pastorado, nunca anhelamos una posición de liderazgo, jamás. Pero siempre estábamos en esta disposición de poder ayudar, de poder servir, de poder hacer algo, porque es que Dios había hecho todo. O sea, Jesús se había hecho todo en nuestra vida y tienes esta gratitud y tienes esta pasión por Dios que dices, bueno, lo mínimo que yo puedo hacer es servirle. Entonces empezamos como a buscar un lugar, empezamos a pintar ese lugar, empezamos a hacer diferentes cosas con tal de servir a Dios. Y nosotros nunca pedimos ser pastores, pero sí lo provocamos. Sí, o sea, si algo Dios nos dijo es, ustedes nunca pidieron ser pastores, pero lo provocaron. Nosotros llegábamos y me acuerdo que a arreglar el lugar, a preparar el lugar, pero yo no quería ser el pastor general. O sea, y creo que cuando llega ese momento a mi vida de ese llamado tan directo, Dios empieza a ir transformando mi corazón. Entonces cerraba un negocio, estaba contento, veía una vida transformada y empezó a hacer algo en mí en donde solo Dios pudo hacerlo. Y así es como terminé sirviéndole al Señor en un pastorado.
Wow, bueno, cuando llego a la iglesia de ustedes, pues nos impresionamos a ver tantas cosas lindas que Dios está haciendo. ¿Cómo pueden manejar un ministerio con tanta gente en un lugar tan específico como donde está la iglesia de ustedes? Es un lugar, los que no conozcan, es un lugar turístico, un lugar bien hermoso. ¿Cómo han podido hacer ese encaje? Porque creo que su iglesia lleva cerca de 3 años en ese lugar, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y cómo han podido entrar? ¿Cuál fue la impresión para llegar de la gente, para insertarse en ese punto de la ciudad? Yo creo que primero fue la dirección de Dios. Estábamos buscando lugares, pero siempre hemos creído que lo más importante no es el lugar, es que Dios está en ese lugar. Uh-huh. Y creo que desde que ponemos un pie ahí, Dios nos da la instrucción que ese es el lugar. Y creo que de ahí es creerle a Dios con todo el corazón, llamar las cosas que no son como si fuesen, y saber que en la construcción que se iba a hacer, o en ese tiempo de construcción, porque a veces nosotros solos no nos meteríamos, y tú creo que ahora estás empezando en ese proceso. O sea, yo no diría, vamos, construyamos ahí, y no tienes todos los recursos económicos para hacerlo, porque la buena administración, siempre he dicho, te abre puertas que nunca imaginaste que Dios te iba a abrir. Y cuando ya están abiertas, la buena administración y los ahorros que tenías no te alcanzan para que eso se cumpla, o sería una obra nuestra y no de Dios. Pero tú sabes desde que Dios te dice, aquí es, yo voy a estar con ustedes, que el camino no va a ser fácil. Wow. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué se meterán a una construcción? Nadie se metería a una construcción que va a ser para la misma gente que va a llegar ahí. Te meterías en un lío tan grande, porque nos metemos en líos. Pero cuando menos imaginamos, Dios nos muestra que Él nos metió en ese lío. ¿Por qué? Son líos buenos, porque la gente ve una construcción física y la iglesia se emociona y está contenta, pero vemos una construcción física, pero todo el proceso de la construcción física, Dios está construyendo a cada persona de la iglesia. Definitivamente. Y a nosotros como pastores. Entonces decimos, ¿es un lugar para que quepan más personas? No, no es solamente eso. Esa es la consecuencia. Pero creo que el llamado primario de Dios para una iglesia que construye, y Dios la lleva a desafíos demasiado grandes, es porque Dios los quiere construir a ellos. Y es que nos sucedió algo. Y la fe de la iglesia ya no es la misma. Definitivamente. Ya no es la misma, o sea, ya no es la misma. Y es que nos sucedió algo porque pasamos 2 años buscando un lugar, porque ya estábamos muy estrechos en el lugar anterior. Entonces nadie pensaba que en ese lugar iba a haber una iglesia cristiana. Entonces cuando se empiezan a levantar la iglesia, la construcción, todo el mundo se preguntaba, pero ¿y qué están haciendo? ¿Qué es esto tan grande? Y algo curioso es que trajo mucha... o sea, como que la gente era atraída, como diciendo, ¿pero y qué será? Incluso tenemos testimonios de personas que estaban pasando y algo les decía que entraran. Muchas personas han entrado de esa manera. O sea, como que les llama la atención y decir, ¿pero qué es lo que hacen ahí adentro? ¿Qué está sucediendo? Sí, porque no es normal que en un lugar turístico haya una iglesia cristiana, porque tradicionalmente está la iglesia de la religión popular en los lugares turísticos, pero tener una iglesia como la de ustedes, con jóvenes, con el movimiento de entrada y de salida que tienen constantemente, pues es algo un poquito irregular para los lugares. Sí. Yo creo que Dios nos lleva a romper límites. Es el Dios que rompe. Así es. El Dios que rompe límites. Y creo que cuando nos llevó a romper ese límite, Dios también envió gente maravillosa para poder llevarlo a cabo. Y tiempos de gloria antes de esa construcción y después de esa construcción nunca más ha sido la misma. Porque la gente que estuvo en el edificio anterior, que el verdadero templo somos nosotros, y que ahora están en el nuevo templo, dicen, es posible, tenemos un Dios que rompe límites, tenemos un Dios de milagros, lo hemos logrado porque lo logramos como iglesia, y la fe de la iglesia va a un nuevo nivel. Y sobre todo, una de las cosas que más me impactó es cómo ustedes pudieron levantar ese templo sin deudas. Y es algo que impresiona en un país de Latinoamérica, del tercer mundo, cómo hay un pueblo que se volcó para levantar algo por fe, donde hoy en día
mucha gente va a visitarles de Europa, del sur, del norte, a ver lo que Dios hizo en Guatemala. Cuéntenos un poquito de cómo fue ese proceso, de ese paso de fe para creerle a Dios por no deudas. Sí, creo que desde que iniciamos dije, bueno, Señor, vamos a creerte que no vamos a deber un centavo y que todo lo vamos a hacer de contado. Y fue algo que creímos como iglesia. Dijimos, miren, vamos a creer como iglesia. E inmediatamente cada vez que íbamos a sembrar para poder construir el templo, algo quedaba bien claro. Miren, no den lo que ustedes quieran dar, no lo den tampoco ahorita. Oren a Dios y que sea Dios que ponga en sus corazones lo que deben de dar, para que jamás demos ni por manipulación, ni a la fuerza, ni obligando a nadie. Y creo que Dios llevó a la iglesia, como siempre lo he visto, como fue con Abraham al quinto altar. Los 4 altares anteriores, Abraham, él decide qué dar, pero en el quinto Dios le dice qué es lo que quiere que dé. Entonces Dios nos desafió como iglesia. Y fue sorprendente lo que Dios hizo con cada uno. Y creo que donde hay visión hay provisión. Seguro. Y la visión siempre fue construir el templo para bendición. Porque la visión no era el templo. La visión era lo que sucede adentro del templo, en donde vidas son cambiadas. Por ejemplo, nos emocionamos cuando se construye un estadio, es algo maravilloso. Iba a jugar tal equipo y la gente se emociona y lo construyen. Pero a veces no hay mucha emoción, mucha planificación y visión cuando se va a hacer un templo. Cuando tal vez no es un partido de algún deporte, es un lugar en donde se transforman vidas para la eternidad. Vayamos a este punto. Cuando uno se decide a levantar un templo de la categoría que ustedes tienen en Guatemala, un país tercermundista, tanta pobreza, tantas situaciones, siempre hay dedos que se levantan a decir, ¿por qué se levantan una iglesia tan linda cuando hay tanta pobreza, cuando hay tanta gente en necesidad? Siempre hemos tenido esos críticos que persiguen la iglesia, que al final no son tan caritativos como parecen ser. Pero ¿cómo ustedes manejaron esa situación? Porque realmente lo que ustedes han hecho allá en Guatemala ha sido algo estoico para la gloria del Señor. Yo creo que de igual manera vas a ser criticado. Vas a ser criticado si lo haces, como vas a ser criticado si lo dejas de hacer. O sea, de igual manera. Siempre van a criticar. Así es. Siempre va a haber esta crítica, siempre va a haber este señalamiento, pero creo que el secreto está en no poner tu atención tanto a lo que la gente pueda decir o pensar, sino más bien qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Verdad? Porque si nos ponemos a escuchar todo lo que la gente opina o todo lo que la gente dice, no hiciéramos nada. Así es. O hiciéramos todo para agradar a todos. Ahora, a los pastores nos toca una parte de decir, bueno, no hacen templo, entonces ¿qué hacen con el dinero? Se hace templo, ¿cómo tienen de dinero? Engañan a la gente cuando la provisión que Dios nos da no es para tener el dinero en las cuentas de la iglesia, es para usarlo para la visión que Dios nos ha dado. Y casi siempre la gente que critica es la que no da. Así es. Pero los que dieron, lo dieron para eso, para que sus niños reciban la palabra de una manera diferente, para que la gente que llegue a aquel lugar podamos atenderla de la mejor manera y sobre todo el reino se expanda a todo lugar a través de medios de comunicación, a través de tantas cosas que podemos hacer. Y dicen, bueno, y mucha gente, ¿por qué sí van a construir un templo de esa manera? ¿Y por qué no? Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no lo vamos a hacer un lugar en donde al final es hecho para que las personas todos juntos podamos adorar al Dios que todo lo puede? Es más, creo que muchas veces la construcción de un templo demuestra la buena administración que hay en el pastor y en las personas que lo tienen a su cargo, y el deseo de querer bendecir y cuidar a las personas, porque la visión, vuelvo a repetir, no es un templo. La visión es lo que sucede adentro del templo, los bendecidas que son las personas. Y creo que las críticas siempre se van a levantar. Y siempre he dicho algo, tú ayer lo mencionabas. Pero a veces, ¿por qué somos tan perseguidos? Bueno, es que nunca persigues al que va atrás. Siempre persigues al que va adelante. Rompiendo. Si tú y vas rompiendo y vas
realmente quitando estereotipos de lo que nos han dicho que no se puede hacer, pero que Dios te dice hazlo. Y la otra que no toman en cuenta los pastores, y si Dios te lo dijo, ¿qué vamos a hacer nosotros más que llevar todo a cabo? Definitivamente el templo no es el fin, es el medio por el cual llevamos la visión. Entonces ahí está el... Cuando hablamos de Alfonso y Sofía, estamos hablando también de padres que de una familia hermosa, padres, no solamente padres espirituales de esa iglesia tan relevante, sino también padres de 3 hijas. ¿Cómo manejan el ministerio, el matrimonio, la paternidad hacia sus hijas? ¿Cómo pueden manejar todo eso? Yo creo que algo que yo aprendí, porque obviamente pues soy madre, soy esposa, también soy pastora, y es que una cosa a la vez, ¿sí? Jesús le enseñó eso a Marta, a María, y a Marta específicamente, le dice, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una es necesaria. Entonces, yo cuando estoy con mis hijas, estoy con mis hijas. Cuando estoy en mi casa, estoy en la casa, estamos hablando cosas de casa. Tratamos de no llevar muchos problemas o situaciones en la iglesia o en el trabajo a casa. Entonces, en casa no tienen una pastora, tienen a su mamá. ¿Verdad? Al igual que con mi esposo, o sea, es apartar un tiempo para cada una de las personas, y yo creo que si nosotros ordenamos nuestras prioridades, creo que es importante, si ordenamos nuestras prioridades, vamos a poder administrar bien el tiempo para poder invertir en lo que es importante. Sí, porque hay muchos hijos de pastores resentidos en los días de hoy porque sus padres se enfocaron en el ministerio y lo abandonaron a ellos. Hoy no quieren saber nada de Dios, por cierto. Así es. Sí, hemos encontrado mucho de esto. Ya lo que yo le decía a Sofi es, bueno, mis hijas aman estar en la iglesia y servir. Creo que fue algo que no fue impuesto, fue el resultado de lo que ellas veían. Entonces creo yo que nunca las obligábamos, y creo que hay algo importante en esto. Yo les decía, voy a la oficina, si es en el caso de la iglesia, como va el dentista a su consultorio, como va el arquitecto a su oficina, ¿verdad? Por eso no deja de ser papá, por eso. Ahora, creo que el balance de lo que vivimos en casa es muy importante. Por ejemplo, bueno, mi papá predica de todo esto, pero no lo vive. Entonces la reacción de los hijos es, la iglesia me quitó a mi padre. Así es. La iglesia me dejó sin papá. La iglesia, mi papá tiene todo el mundo menos a mí. Y hay una mala creencia por un mal ejemplo y un desbalance que Dios no nos llamó a hacer. Entonces mis hijas, cuando dicen, la iglesia me dio un mejor papá. ¿Y cómo se siente? Ya, una pregunta para ti. ¿Cómo se siente un hombre con tantas mujeres en casa? Bueno, creo que de ahí sale mi pastor. En el lado de la paciencia. Imagínate, yo rodeado de mi esposa, de 3 hijas, de la perra hembra, no sé si ese perro en todos lados, pero wow, sí, hembra. Imagínate yo rodeado de tantas mujercitas maravillosas, y yo te voy a decir algo que yo veo hoy impresionante. Dios no me dio varones, tampoco nunca me frustré por eso. Yo siempre le decía a Sofi, lo que Dios quiera darme, pero hoy ven esas mujeres tan fuertes en Dios que emprenden. A ninguna le he obligado tampoco, tienes que ser pastor. No. Cada quien se desarrolla, Julie en imagen, cada una está emprendiendo de diferentes maneras. Tal vez alguna de ellas vaya a ser pastora, si Dios así lo quiere. Tampoco he puesto en ellas ninguna presión de esas. Y creo que ellas han visto que la iglesia nos ha hecho mejores padres, mejores hijos, cuando ellas dicen, me encanta estar en la iglesia. Les voy a hacer una pregunta. Si le dieran la oportunidad otra vez de comenzar otra vez en el ministerio, ¿qué son aquellas cosas que no harían? ¿O qué son aquellas cosas que sí harían que no hicieron? Yo la tengo rápido. La respuesta de lo que no haría es perder mi tiempo convenciendo a personas que nunca han querido. Que nunca han querido. Si retrocede el tiempo, yo digo, ¿cuánto tiempo pasé queriendo agradar o convencer a aquellos que nunca iban a querer? Creo que enfocarme más en todos aquellos que sí quieren y que están contigo. ¿Cuántas veces me desenfoqué, y ahora lo he aprendido, en lo que los demás decían
o en los que no querían que en los que sí quieren y en lo que Dios quiere hacer por encima de todo. ¿Qué es lo que harías que no has hecho? Daría más tiempo para que los procesos naturales se dieran y trataría de no acelerar o presionar o forzar algo. Porque muchas veces vemos a alguien que tiene un llamado, pero como que a veces sentimos esa urgencia de que hay que empoderarlo, hay que darle autoridad, y cuando te das cuenta no estás listo. Acelerar procesos. Acelerar procesos no haría. Sí. Última pregunta, y quiero terminar acá, porque muchas veces cuando vemos pastores, familias pastorales, la mayoría de la gente como que idealiza demasiado a los pastores y sus expectativas están demasiado altas. Muchas veces por eso la gente dice, ay, descubrí su humanidad. Cuando la gente descubre la humanidad de los pastores, muchas veces se defrauda porque no se dan cuenta que somos seres humanos también. Claro. ¿Cómo han podido manejar en el punto ya matrimonio-ministerio? Porque como parejas, acabamos de salir de un evento de parejas y creo que fue extraordinario lo que ustedes compartieron. Como pareja muchas veces hay sus sí, sus no. No es necesariamente que haya crisis en la pareja, pero sí hay momentos en los cuales hay molestias. ¿Cómo combinan eso el día que tienen que ministrar y tienen que pararse frente a una congregación, cuando realmente se sienten que hay cosas entre ustedes que no han sido manejadas o confrontadas? Yo creo que el liderazgo y el pastorado te lleva a un nuevo nivel de madurez. ¿En qué sentido? En no cometer errores, no, seguimos cometiendo errores. Pero sí en saber que tenemos que ponernos a cuentas y decir, mira, nos toca ministrar. Si algo no podemos hacer es una apariencia. Es solo lo que yo tal vez tengo muy claro siempre en mi vida. Lo que no puedo hacer es aparentar. No somos perfectos, pero si estamos peleando, yo no voy a salir a aparentar a lo que no soy. Pongámonos a cuentas antes de salir. Porque tenemos que salir, no, porque es lo más sano para nuestro corazón delante de Dios y porque tenemos que salir. Y una de las cosas que admiro de ti es que tú eres el mismo en el púlpito y cuando te bajas del púlpito. Y eso es algo que muchas veces queremos aparentar, incluso cambiamos hasta el lenguaje en el púlpito. Pero qué bueno ser natural, ¿verdad? Sí. Creo que aquí hay algo clave y muy importante que estás tocando. Creo que los pastores podemos tener la tendencia a querer mostrar algo o ser alguien que ni Dios quiere que seamos, lo que no somos. Porque todos llevamos un proceso. Aquí están las ovejitas, aquí vamos nosotros. Van creciendo, vamos creciendo. Dios nos forma, Dios. O sea, es un proceso. Mostrarte vulnerable. Yo cuando pasé un tema fuerte en mi oído, yo fui el primero en contarlo a la iglesia. No, ¿y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a suceder? A ti te dio COVID. Y dicen, no digan que tienen COVID, ¿qué va a pensar la gente? Me encantó que saliste contando que tenías COVID, que somos humanos. Pero el problema es que si nosotros nos engañamos y caemos en querer aparentar perfección, pronto empezaremos a predicar desde un legalismo. Exacto. Y nuestra gente será igual que nosotros. Igualita. Y vas a tener que mostrar casi perfección para poder juzgar a otros. Y tu imagen la vas a querer levantar a un punto que tarde o temprano se va a desvanecer. Exacto. Creo que la gente espera a alguien vulnerable que tiene sus luchas tantos como las tienen ellos. ¿Verdad? Sí, yo creo que es importante, cabal, lo que él decía es que cada vez que nos vamos a subir a un altar y hay diferencias, decimos, no, o sea, discúlpame si te dije algo o viceversa, y entramos, o sea, nos subimos así. Y siempre nos mostramos con esta vulnerabilidad. Le decimos, incluso yo le digo a la gente, miren, si yo lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. O sea, cuando nosotros antes de predicar decimos, Señor, háblanos, porque nosotros necesitamos esa palabra, nosotros necesitamos ser transformados. Y mostramos nuestros pies. Así es. Porque así no te frustras cuando ven tus pies. Mejor de una vez, aquí están mis pies, ¿verdad? Miren, la vez pasada con Sofi yo me equivoqué, hasta pongo ejemplos y siempre me incluyo en las prédicas. En nuestra humanidad hacemos esto, no, tú haces esto, no, a mí también me cuesta, ¿verdad? O sea, Dios aquí nos está hablando a todos. Definitivamente. Y te quitas esa presión. Exacto. Ay, y me viene, ay, y no, de repente un día discutiendo con Sofía en el centro comercial y diciendo, no compres tanto, pues es verdad, ¿verdad? pero normal, ¿verdad? Sí.
Realmente es el desafío que tenemos los hombres de Dios muchas veces, que tendemos o tenemos la tendencia a que no descubran nuestra humanidad. Y el día que eso suceda, pues nuestra gente va a ser igual, va a tener esa tendencia de esconder su humanidad. Entonces, delante del pastor van a mostrar su mejor cara. Ya de hecho, muchos lo hacen, pero realmente tenemos que mostrarnos tal como somos. Y yo les felicito por tener el ministerio que tienen. Algunos dicen que son los pastores más cool de Guatemala, pero realmente son un ejemplo de como pareja, como ministerio, como líderes de Dios que están marcando la historia en esta temporada, y les bendecimos hoy. Y unas últimas palabras para los televidentes que están mirando esta transmisión. ¿Qué quisieran decirles a ellos? ¿Qué consejos se le daría a aquellos que están comenzando o que están aspirando a un ministerio donde Dios les use? Yo creo que disponer nuestras vidas para que Dios haga la obra primero en nosotros y después a través de nosotros. Y viene un nuevo nivel, dice que vamos de gloria en gloria. Quiere decir que viene una nueva gloria, quiere decir que nuevamente Dios hará algo en nosotros y a través de nosotros. Y que paciencia con los procesos. Y que lo más importante no es ser llamado. Muchos se quedan en el llamado. Porque dice la Biblia, muchos son llamados, pocos escogidos. El llamado es para probar lo que hay en nuestro corazón y ver de qué manera realmente estamos dando fruto con aquello que Dios nos llamó para escogernos para lo grande que Él quiere hacer. Pastora. Mi consejo sería, no te preocupes tanto por el llamado. Así es. Ocúpate por aquel que te hace el llamado. Lo más importante es Dios en tu vida, lo más importante es tener esa relación estrecha con Él y saber de que de Él proviene todas las cosas. Si Él tiene un llamado específicamente para ti, no te preocupes, Dios va a ir procesando tu vida en el camino para que tú puedas lograr y alcanzar el propósito por el cual naciste. Así que tranquilo, no corras, acepta los procesos naturales, no trates de saltarte nada, sino simple y sencillamente en esta disposición a que Dios haga como Él quiera. Y lo otro, quiero felicitarte, pastor, de verdad, ustedes son una familia increíble. Gracias. En poco tiempo nos sentimos parte de la familia Parte de ustedes, de la familia. y creo que usted es parte de la familia Así es. nuestra. Esta iglesia es una iglesia que me impacta realmente por la oración, la presencia de Dios. El hambre de esta iglesia es algo impresionante. Quiero bendecirte por esa familia hermosa y ese ministerio que Dios te ha dado y que te ha entregado para que bendigas a muchos. Bueno, no todos los días tenemos personas tan relevantes en nuestra casa. Yo quiero agradecerle a los pastores por este tiempo que nos permitieron estar con ustedes, compartir un poquito de sus vidas. Y bueno, gracias a ustedes que nos han estado mirando. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.